Mujer, aún hay esperanza. Hoy fíjense que vamos a estar hablando acerca del síndrome de Down. Acá tenemos a la magíster Carla Emi Vela de Universidad de San Carlos de Guatemala. Bienvenida. Muchísimas gracias, hermana. Me gusta estar nuevamente con ustedes. Gracias por sintonizar este programa. Vamos a aprender juntas de todo un poquito hoy. Bueno, yo quisiera preguntarle, ¿qué es el síndrome de Down? Fíjese, hermana, que vamos a empezar por decir lo que no es. El síndrome de Down no es una enfermedad, es una condición de vida. ¿Por qué una condición? Porque es una alteración genética en la que la persona tiene un cromosoma extra. Pero acá ocurre algo que los médicos tampoco han sabido decir por qué esta alteración ocurre, ¿verdad? Y se desarrolla naturalmente, pues, cuando estamos en el vientre de mamá. Estos 46 cromosomas son lo ideal, pero en el caso de los niños con síndrome de Down, como dijimos, y es lo que quisiera que quedara sumamente claro hoy para que evitemos decir cuestiones ofensivas hacia los niños, hacia los padres, ¿verdad? Que se van a contagiar nuestros hijos, es que hay un cromosoma extra que nadie puede, pues, eliminar, ¿verdad? Porque es una alteración que ocurre en el vientre de mamita, ¿sí? Y esto es muy importante porque esta copia extra cambia la manera de desarrollarse por completo del bebé o la beba que van a ser con síndrome de Down. Va a tener características muy específicas que corresponden precisamente a este síndrome, ¿verdad? Esa copia extra dice que los ojos van a ser diferentes, que la nariz va a ser diferente, que las orejitas van a tener una característica, que las manos van a tener configuraciones distintas al resto de las personas. ¿Por qué? Porque este libro extra está diciendo que esas características se deben tener. ¿Qué otro nombre recibe el síndrome de Down? Se llama trisonomía 21, hermana. ¿Por qué? Porque es en el par 21 que se hace esta adhesión del otro cromosoma, ¿sí? Entonces, por eso se llama trisonomía 3. Regularmente nuestros cromosomas vienen en pares y por eso son 46. Y aquí se convierte en el 47 porque en el par 21 va uno extra. Por eso se llama también trisonomía 21. Esto es muy importante de saberlo porque algunas veces llegan los papitos a ver que cómo se les puede quitar a los niños esto. Y hay que entenderlo que no se pueden cambiar estas configuraciones físicas tampoco, porque precisamente el cromosoma ordena que sean de esta manera. Y muchas veces pues los padres se asustan o tienen mucho temor a qué es lo que va a pasar con el hijo o la hija que tiene trisonomía 21 o síndrome de Down. Y hay algo que quisiera que supiéramos desde el principio, ¿verdad? Estos niños y estas niñas van a poder hacer muchas cosas y desde temprana edad nosotros les damos un acompañamiento oportuno, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Ah, pues ya nos fijamos que tiene características diferentes, le voy a preguntar al doctor, porque muchas veces en nuestro sistema de salud, más cuando acudimos a hospitales nacionales, que nace un bebé tras otro, muchas veces no les da tiempo a los doctores a explicar realmente en qué consiste el síndrome, si el niño ya tiene el síndrome y algunas veces se va pasando, ¿verdad? Y si no tenemos la rigurosidad de llevar a nuestros chiquitos al control, resulta que ya llegan con nosotros pues bastante tarde. Y lo más eficiente sería detectarlo tempranamente para hacer todo un programa de estimulación oportuna que permita al cerebro de este niño funcionar mejor. Y con eso pues nos evitaríamos algunas complicaciones que nosotros vemos ya en la clínica cuando nos llegan a los 7, 8 años, 10 años, ¿verdad? Eso es muy importante, hermana linda. ¿Sí? Muchas gracias. Y no cabe duda que también el acompañamiento de los dos padres, ¿verdad? Es importante en este proceso, aunque si no hubiera alguno de los dos papás,
pues entonces uno, ¿verdad? Porque por lo visto sí se necesita ese acompañamiento también. Entonces, lo que vemos regularmente cuando nace un niño con este síndrome, con esta trisomía 21 o con cualquier otro síndrome, abandonan a la madre. Mm, Entonces, se hace mucho más difícil para ella lidiar con condiciones de trabajo y situaciones específicas que los niños con estas condiciones de vida tienen, ¿verdad? Entonces, en el Señor no debería de pasar esto, sino que realmente, pues, los hermanos ser esa cabeza que el Señor les permite ser del hogar y las hermanas tener un buen apoyo para que emocional, ¿verdad? Para que puedan realmente trabajar juntos en beneficio de los niños y las niñas con síndrome de Down cuando nacen en un hogar cristiano, porque esto tampoco es una cuestión de pecado, ¿verdad? Y esto lacera mucho cuando y dentro del mismo cuerpo de Cristo se le dice es que saber qué pecado usted cometió o qué hizo. Y realmente, hermanos, uno tiene que entender que la voluntad de Dios es perfecta, ¿verdad? mm. Es porque el Señor se va a glorificar en su momento y está trabajando con la vida de todos los que estamos alrededor de estos niños, estas niñas y sus familias, ¿verdad? Y creo que realmente esto es un llamado a la iglesia a amar y no a criticar, no juzgar y no hacer realmente comentarios que puedan ofender a los padres y a los niños, ¿verdad? Y esto es muy, muy importante, hermana. ¿Qué cuestiones sí algunas veces tenemos que tener en cuenta? Y en Guatemala a veces no lo hacemos. Tanto las mamitas muy jóvenes como las mamitas ya entradas en años tienen que tener un mejor control prenatal, Mm. ¿verdad? Para tener las vitaminas que se requieren, para tener el ejercicio que es recomendado. Y lo que nosotros vemos en la clínica es que muchas veces no fueron a control tampoco, ¿verdad? Entonces, llegan al tercer trimestre o no tuvieron ningún tipo de control. Entonces, ya después tenemos un niño de síndrome de Down que tampoco tenemos un estudio como muy concreto de qué es lo que fue ocurriendo en ese proceso de formación del niño en el vientre porque no hay controles, ¿verdad? Entonces, esta sí es una de las causas, digámoslo así, entrecomillado, que sí está relacionado con la edad materna, pero parece como hasta contradictorio, ¿verdad? Porque se nos muestra en la literatura que hay mayor riesgo de tener un niño con síndrome de Down cuando la madre pasa de los 35, 40 años, ¿sí? Pero también hay madres jóvenes que tienen niños con síndrome de Down. Entonces, la edad puede ser un factor, pero no es determinante. Y aquí es donde todos sí tenemos que poner también otro foco de atención, porque muchas veces hemos escuchado a los padres decir, es que fue por tu culpa, tú sos la mujer y tú heredas esto, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con estas situaciones porque pues son alteraciones, ¿verdad? Y en una alteración realmente quién va a tener la razón de quién es el causante o no. Y la será la relación también de pareja o la relación familiar, cuando de un lado de la familia o del otro empiezan a incriminar a la mamá. Y hay que entender esto también. Una mamá que se siente culpable, una mamá que está deprimida porque todo el mundo la está señalando, ¿cómo va a cuidar bien a un niño o una niña con trisonomía 21 si está tratando de lidiar ella con sus propias emociones? Entonces aquí, hermana Isabel, es muy importante lo que usted decía. El apoyo del cónyuge, pero también el apoyo de la familia cercana y también nosotros como comunidad, ¿verdad? Facilitar estos procesos de aceptación de los niños porque es una alteración, no es una enfermedad, no es un niño endemoniado, no es un niño que está de castigo en nuestro medio, todo lo contrario. Estos niños yo creo que nos enseñan muchas situaciones que al menos a mí como ser humano me hace falta este fruto del espíritu, la paciencia, ¿verdad? Así que realmente como familias deberíamos de apoyarnos y ser más fuertes. Ya usted lo comentó, ha sido el propósito de Dios porque se desconocen completamente, ¿verdad? Las causas, sí hay unos indicadores, pero no se sabe exactamente. Muy bien, gracias. Vamos a ir entonces